la laguna de Fuquene va a morir. La Sagrada Laguna, fuente de vida que baña la cuenca hidrográfica de los valles de Ubaté, Chiquinquirá y La Hoya del río Suárez, está viviendo la agonía de su muerte por desidia de la mayoría de los habitantes de las regiones de Cundinamarca, Boyacá y Santander, haciendo que la fuente sea invisibilizada para los demás colombianos. Esto da pie para que las entidades de ambiente, de control fiscal y de gobierno no pongan atención a esta fuente, aprovechando la oportunidad de que haya corrupción. La laguna lleva desde hace muchos años recibiendo grandes inversiones económicas para salvarla, recuperar su plenitud natural, la cual fue, como lo comentaban nuestros ancestros indígenas, abuelos y padres en el transcurso de la historia. Se habla que hace más de 60 años la laguna tenía aproximadamente 13.000 hectáreas de espejo de agua. Poco a poco fue disminuyendo por los procesos de desecación por parte de la entidad ambiental y la invasión de sus colindantes hasta reducirla a escasas 500 hectáreas. Allí nace el río Suárez que sigue su rumbo hacia Santander. A este afluente se le suma el agua contaminada de los municipios que rodean la laguna, vertiendo sus aguas negras y también los residuos lácteos de las ganaderías, acompañada de las materias fecales de los animales de las fincas aledañas al río, antes de llegar a la Bocatoma para luego ser captada para el acueducto de Chiquinquirá. La CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, fue creada el 31 de enero de 1961 como entidad ambiental defensora de los recursos naturales para proteger y salvaguardar la laguna de Fuquene, función encomendada que no ha realizado a pesar de los astronómicos recursos monetarios que la entidad maneja para tal fin. Los lugareños circundantes de la laguna no quieren más a la CAR por la ineficiencia y corrupción de la entidad en el tema de la recuperación de Fuquene y su sistema lagunar. Si nosotros hacemos una encuesta alrededor de la laguna acerca de la CAR, créame que es negativa la imagen hacia la CAR, totalmente. Tanto así que hemos pensado expulsar a la CAR de acá, porque es la única manera que se pueden hacer las cosas, expulsarla y que se tome esto como dirección el Ministerio del Medio Ambiente, que es el más opcional para que ejerza esos trabajos aquí. Seguimos clamando y seguimos diciendo que la CAR es una entidad burocrática politiquera que no ha cumplido los propósitos que tiene y además de eso lo que ha prometido aquí en la laguna de Fuquene. Estamos mal, estamos muy graves. Estuvimos hablando con personas acá del sector, lo que es de Susa, Simijaca, Capellanía, Ubaté y Fuquene. Y pues el sentir de la gente es que realmente la CAR no ha cumplido su objeto social, que es la recuperación. Tanta inversión para realmente ver cada día la laguna que no se está recuperando. Simplemente lo único que se ve correr es las aguas por el canal perimetral e incluso con bastante olor a fétido. La CAR cubre su gran elefante blanco, entrega un contrato a personas X o a X empresa, contratan ingenieros que no tienen ni idea, tienen un título pero no tienen el conocimiento de cómo tratar o cómo sacar, por ejemplo, el buchón. Entonces aquí hay un elefante grande, grandísimo, y aquí estuvo la Procuraduría hace como año y medio, estuvo el gobernador de Cundinamarca, estuvieron aquí pudieron traer 20 y pico de máquinas. Hicieron como en un mes, porque sabían que venía esa visita, lo que no habían hecho como en 5 años. Y la demora fue que se fueran, ya el otro día se desaparecieron por arte de magia. Hicieron un montaje. Hicieron un montaje. Nosotros hemos tratado de hablar con los medios de comunicación, con los noticieros, que es lo que no hemos hecho acá, pero realmente esto lo debe conocer, no solo aquí la zona Ubaté ni Chiquinquirá, lo debe conocer el mundo entero y más el gobierno. Nosotros hemos escrito al gobernador, tenemos el correo del gobernador, le hemos contado, mire, estamos abandonados, ¿qué pasa con la laguna de Fuquene? Mire, o sea, y hablan que tienen máquinas, que tienen no sé cuántos millones trabajando acá para mensualmente pagando para esto. Sí, ¿No es cierto que tienen 75 máquinas trabajando? Sí, las tienen, pero ¿a dónde? Yo los invito a que usted haga un video, a ver, y cuénteme cuántas máquinas ve acá.
una institución que desde sus inicios ha sido creada para la desecación de nuestro recurso hídrico. Y hasta el momento lo único que vemos con el paso del tiempo es de que han dejado ya de nuestra gran laguna un simple charquito. Pues la mayoría ahora sí lo que ha hecho es tratar de evitar de que se inunden y se recuperen las tierras que son legítimamente de la laguna, pero con el transcurso del tiempo ellos las han logrado generar titulación a través de entidades del Estado como el INCORA y el INPODER. Que los recursos de la CAR no se pierdan en contratos leoninos y haciéndole carreteras a la laguna de Fúquene. Eso es lo que necesitamos, exigirle a la CAR la recuperación total de la laguna de Fúquene. Que no se roben los recursos del medio ambiente. Lentitud, Plan Tortuga, en los trabajos de recuperación de esta sagrada fuente de vida, patrimonio de las presentes y futuras generaciones. Si hubieran seguido con esos trabajos, esta laguna, créanme que estaría limpia, totalmente. Esto no se demora más de 3 años, se lo garantizo yo. Como ribereño de la laguna y conocimiento que tengo pleno de la laguna, esto no dura más de 3 años con buena maquinaria acá. En este punto, porque ¿qué sacamos con llevarla al sur si los vientos traen la hierba hacia el norte? Toda esa maleza, vean, esto lo trae el viento. No hay necesidad de barcazas, no hay necesidad de nada, sino de tener las máquinas distribuidas. Esto es un grano de arena en un desierto, no va a tener resultados. La invitación es a la Presidencia de la República, al Ministerio del Medio Ambiente y a que demás autoridades que competen, pues que por favor pongan los ojos en la laguna de Fúquene y ya cortemos con este foco de corrupción. La CAR nunca está haciendo nada bueno por la laguna. Nada es nada bueno porque ponen unas guayas, despegan un pedazo y hay máquinas arriba en la cabecera de la laguna que le están soltando mogote de patapuala aquí abajo y aquí abajo no le sacan. Entonces entre más días más tapada la estamos viendo. Nunca se le ha visto mejoría aquí a la laguna. No creo. Al paso que va no creo porque pongamos allá de meterle gente que trabajara y no que le dieran la plata miserable. La disminución de su capacidad de embalse por los trabajos de desecación realizados en los canales que rodean la laguna, el río Suárez y la invasión del lecho lagunar para convertirlas en fincas vienen acabando con esta fuente. Y además en este momento a la profundidad donde estamos a lo que es la superficie de la laguna de Fúquene ha bajado más de 1,50 de agua de la capacidad que tenía la laguna y todo gracias a lo que han hecho en el río Suárez, que lo han profundizado, lo han ampliado y precisamente esa es la idea de la CAR, de desocupar la laguna con los fines que ya sabemos, para que se apoderen los ricos, se apoderen los políticos. La apertura del canal del río Suárez, que lo están canalizando, pues esto es algo parecido a lo que usted dice. Esto es con el fin de secar hasta el último rincón. ¿Qué quiere decir? Que siendo afluente a la laguna de Fúquene en el río Suárez, pues naturalmente que si abren la salida, es como un embudo, si le abren la parte de abajo, pues la parte de arriba se va a secar más rápido. No hay tesoro más preciado como el agua, ¿sí? Chiquinquirá, ¿de dónde se abastece? De la laguna de Fúquene. 17 municipios más o menos. Claro, acá hay otra problemática y es que cuando hay inundaciones a la laguna de Fúquene le entra mucha agua podrida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la afectación que sucede a eso? Uno, los pescados se mueren, ¿sí? Todas las aves también se afectan. Entonces es una afectación muy enorme y obviamente la contaminación que llega al acueducto de Chiquinquirá. Hace más de 20 años que se empezó la lucha con los primeros defensores de la laguna y con el transcurrir del tiempo se ha venido sumando más activistas ambientales. En la lucha que tenemos desde el año 2000 con la doctora Zanini, con unos amigos residentes aquí en la orilla de la laguna de Fúquene, a la última reunión de los japoneses en el
Tristeza Saravita de la ciudad de Chiquinquirá, y ellos dijeron en ese momento, si el gobierno nacional y la CAR no le ponen cuidado, no recuperan la laguna de Fúquene en 20 años, ya está desapareciendo. Pasaron los 20 años y vemos cómo ha disminuido por lo menos en un 60-70% la laguna de Fúquene, y por eso creamos la Fundación Fúquene Agua, Vida y Futuro, y después nos fusionamos con la doctora Lilia de Sanino, su organización, luchamos, visitamos los municipios, fuimos a la Procuraduría General varias veces, fuimos al Congreso de la República, en el Senado y en la Cámara de Representantes, intervenimos, le contamos a los señores parlamentarios, nos aplaudían, nos decían que muchas gracias, que felicitaciones, pero nunca los señores parlamentarios le pronunciaron oficialmente ante el Estado colombiano sobre la necesidad de trabajar y recuperar la laguna de Fúquene. Pues mi impresión es de cuando yo trabajaba en un medio de comunicación de Bogotá, vinimos a hacer un reporte y ya continuamos unidos a unas marchas que se estaban realizando acá en Chiquinquirá, en toda la región, y la impresión es que no hay el 10% de lo que hace 5 años había. Impotencia, tristeza y desilusión produce ver la decadencia de la laguna después de ser un lago majestuoso. Nos da tristeza mirar cómo la laguna se va secando, cómo la elodea avanza, cómo el buchón también, y eso que están sacando allí lo amontonan y no hay una máquina capaz de procesar toda esa cantidad de sedimento. Vemos con mucha tristeza de que esta reserva de agua se esté secando sin que la CAR y las organizaciones ambientales realmente hagan algo para proteger esto. Cada día se ve más seca, se ve en el futuro que vamos a sufrir por agua, y realmente todos los municipios, incluyendo principalmente a la ciudad de Chiquinquirá, donde tiene más de 70.000 habitantes, pues vamos a sufrir por la carencia de este preciado líquido. ¿Qué estará pasando, profesor, con tantos estudios? Porque estos estudios los hacen expertos en el tema, biólogos, gente pues versada en el tema ambiental, y los resultados pues son nulos. Cada día vemos con más tristeza que la laguna de Fúquene se merma y se merma más y más. Pues yo pienso que las organizaciones no están cumpliendo su objetivo, o su objeto social, mejor. El objetivo de ellas es pues realmente coger los recursos y dilapidarlos, pero la solución no está dada. Yo pienso que falta realmente un diagnóstico más serio y basado en los estudios de grandes científicos como Van der Hamen y otros, y plantear la solución real, porque pues pensamos que hay intereses de por medio, intereses económicos. A unas personas no les conviene que se abra los ríos, la laguna, que se recupere. Y contrataran una empresa que hicieran licitación no con una sino con varias, y la que tenga más experiencia y la que demuestre que tenga la experiencia y que tenga la capacidad de trabajar el buchón y el resto de sedimento de la laguna, a ellos entreguarles el contrato. Pero no, siempre ha sido una empresa acá, la famosa UTO, que ya no sé cuántos años trabajando y diciendo que ya lleva más del 70% de la laguna limpia, cuando ya no nos queda sino el 30%. Que aquí el único río que alimenta la laguna de Fúquene, es el más importante, es el río Baté. Pero el río Baté lo único que nos alimenta acá es mugre. Mugre totalmente. Luego la planta de tratamiento de Baté. Eso no existe o no la tienen trabajando, pero digamos que el pescado que cogen en la parte del peñón es un pescado que no se puede aprovechar, porque es un pescado que sabe a barro, sabe a suciedad, sabe a muchas cosas, contaminado totalmente. Pero lamentablemente la estamos perdiendo, ¿sí? Y si no hay la voluntad política, si la corrupción no para, la laguna de Fúquene va a morir. Entonces, hoy en día lo que tenemos de despacho de agua le ponemos que es entre un 20 y un 30% del área total de la laguna de Fúquene, es decir, es muy poquito comparado
a la cantidad de buchón que tenemos hoy. Yo fui uno de los que conocí la laguna, lo que era realmente de peña a peña, ¿sí? Incluso ustedes han ido a la isla Agustín Codazzi. En ese tiempo le podía dar la vuelta a uno lo que era realmente, ahí sí como dicen, lo único que se veía era las hojas por ahí de los árboles. Del resto no tenía uno que levantar motor a la actualidad, nada, hágale para adelante. Hoy en día, qué tristeza tenemos en esta laguna. Me venía desde Chiquinquirá prácticamente, yo casi el que comencé aquí con el turismo. Me venía por todo el río Suárez a la actualidad sin levantar motor absolutamente para nada. Llegaba y por la tarde me iba y todo. Eso sí era lindo. Hoy en día, actualmente ya hay trancones por todos lados. Y la actualidad, incluso lo primero que hizo la CAR fue trasladar el río Suárez, que yo recuerdo por dónde era legalmente, que era hacia la peña, ya es que se ve, salía el propio. Ahorita lo viaron por el túnel. Ustedes observan el túnel por donde pasaba el tren. Ahí fue donde se lo inventaron y toda esa vaina, que para salir más ligero y toda vaina. Ahorita actualmente prácticamente no puede uno salir por ningún lado. De lo que está pasando con la laguna de Fuquene, con las personas que hemos hablado durante el día de hoy, que son personas que habitan este territorio, están con una expectativa un poco como tristes por lo que está sucediendo, porque se está perdiendo la laguna de Fuquene. Cada día más está aumentando la cantidad de sedimentos, la cantidad de buchón de agua y otras especies que están invadiendo la laguna de Fuquene, y que realmente pues aquí al parecer los modelos de trabajo que se tienen para la parte de la recuperación de la laguna al parecer no están funcionando, y al parecer esos modelos ya están agotados, y que es necesario comenzar a pensar en unos sistemas totalmente distintos para poder proteger la laguna. Sí, eso es lo que nos dicen, se han venido perdiendo esos canales de comunicación que existían entre Chiquinquirá y la laguna de Fuquene, porque están totalmente tapadas. La misma comunidad nos manifiesta que qué importante sería hacer la parte de la cosecha la cosecha de todos estos, del buchón de agua y todos estos elementos al final de la laguna por donde va el río, porque el mismo viento es el que está llevando estos sedimentos hacia esos lugares, y que es mucho más fácil hacer la extracción de esos sedimentos a la desembocadura de la laguna de Fuquene. Grandes inversiones billonarias y el sofisma de la maquinaria en la recuperación de la laguna produce indignación en la población. Como dice el señor Sanabria, que tiene ahora 60 máquinas, ¿dónde están? 60 máquinas engañando a la gente y diciendo que la laguna de Fuquene ya es un recurso recuperado. Eso es mentira, estamos graves. Alguien nos decía que cuando pasaban de Chiquinquirá a Bogotá o de Bogotá a Chiquinquirá, volvían a mirar hacia la peña porque les daba pesar y que les daba, se les escurrían las lágrimas de ver cómo la laguna de Fuquene va desapareciendo. Aquí nombran que hay 55 máquinas en la laguna trabajando. Si yo les digo a ustedes, y vamos y damos una vuelta, ¿dónde ven 55 máquinas? Hay 2 máquinas acá parqueadas en el túnel. ¿Sí? El resto las tienen por las partes de las grandes fincas canalizando la laguna de Fuquene. ¿Y qué es canalizando, como alguna vez lo hizo Lincora? Comenzaron a secar la laguna de José Jarillones y entregarle fincas ya parceladas, pero no al pobre que necesita, sino a los mismos grandes finqueros. ¿Sí? Entonces están achicando la laguna para hacer terrenos y entregar. Se están haciendo una reforma agraria al revés. Exactamente. Para los grandes finqueros, sí, exactamente. A través de la misma laguna de Fuquene. Y allá alrededor lo que están canalizando es, como aquí hubo un invierno hace 10 años que la laguna cuando crece, porque esto es laguna, esto no lo hizo el ser humano, esto lo hizo Dios y lo entregó. Esto es laguna, esto no es represa ni es nada diferente. Entonces cuando la laguna crece, cuando llueve, ella trata de recuperar pues, su espacio y comienza a reventar jarillones, pero entonces eso es lo que están reforzando alrededor de la laguna, para que a los grandes hacendados no tengan el problema que tuvieron hace 10, 11 años, que fue la gran inundación, que perdieron ganado, perdieron agricultura, pero porque es que se adueñan de lo que no es de ellos, ¿ves? Vemos que la máquina está parada. Exactamente, porque tienen vigilantes, tienen 3, 4 vigilantes en una máquina que lleva 2 meses varada, por un tornillo.
Aquí, y somos testigos, que aquí paran una máquina porque no llegó el combustible, dura una semana un operario durmiendo en la máquina porque no tiene combustible para trabajar. O se le dañó X tornillo y que porque no lo tienen acá, entonces tienen que hacer el trámite con el ingeniero X, con el ingeniero del otro, que el que firma, y a la final dura un mes trayendo un tornillo, y si tiene 5 vigilantes o 6 vigilantes alrededor de una máquina cuidándola, una máquina que no está haciendo ningún servicio. ¿A dónde cree usted que la CAR ha invertido 13,5 billones de pesos? Sería en otra laguna, porque la laguna de Fuquene no. Aquí no han invertido. Si usted se da cuenta, aquí que es el centro de la laguna, era donde debían de estar trabajando la máquina, y deberían de estar trabajándole al buchón, que es el que nos está fundiendo día a día. La mata del buchón crece 1 metro cúbico en una semana. Es increíble lo que crece eso. Mire, hace 6 meses el buchón estaba por debajo del chigüí, y en 6 meses ya nos tiene por encima del chigüí. O sea, imagine cuánto nos ha cubierto. Tenemos el 30% de la laguna de Fuquene que ya se nos puede, si realmente no le llegan a poner cuidado, nosotros le ponemos 2 años y medio. El año pasado hubo acá una visita por la Contraloría, pero cuando esto sucede, sencillamente ahí sí ponen absolutamente todas las máquinas a funcionar, todos los ingenieros a trabajar y todos los operadores a trabajar. Pero eso es porque vino una visita de inspección. Pero cuando eso no pasa, entonces las máquinas paradas, acá hay mucho cacique pujo indio, porque hay mucho ingeniero de casco blanco. O sea, cuando hay mucho contratista, la plata se queda no sé en dónde. Y los recursos finales que llegan a la laguna son muy pocos, ¿sí? Y cuando no haya una auditoría realmente que esté validando muy seguido los avances de la recuperación de la laguna de Fuquene, no va a pasar absolutamente nada. Se han tenido niveles de contratación muy altos, los recursos de los que se están hablando, de muchos billones de dineros que se han venido invirtiendo en la parte de la laguna de Fuquene, pero sobre algo que se estaría pensando de que con toda esta inversión tan grande que se estaría haciendo, se estaría disminuyendo la cantidad de contaminación y la cantidad de elementos que están llegando a la laguna que le están matando. Uno estaría pensando que estarían disminuyendo eso, pero que ha sido todo lo contrario. No podemos estar pensando en que tenemos que tener grandes maquinarias. Nos dicen muchas veces esas grandes maquinarias están ahí con 3, 4 vigilantes, que tiene una máquina con 2, 3 trabajadores al pie, pero realmente están estancadas, no funcionan, están quietas. Son una maquinaria que está ahí absolutamente quieta y no está haciendo ninguna recuperación a la parte de la laguna. La falta de sentido de pertenencia por lo nuestro hace que Fuquene sea invisibilizada, lo cual la está llevando al olvido y desaparición. Tenemos un sentido de pertenencia que a muchos no les preocupa y no saben qué es eso. Por eso decimos desde acá, para los habitantes de los municipios aledaños, que tampoco las autoridades de los municipios han colaborado con las campañas que se han hecho, y ven cómo cada día más la laguna va perdiendo su capacidad de embalse, y estamos perdiendo nosotros una de las riquezas más importantes del centro del país en Colombia, como es la laguna de Fuquene. Quisiéramos que volvieran a tener esos 10 o 15 mil hectáreas lagunares, pero como dijo Wilson Pachón aquí, no hay ni siquiera 1000 hectáreas en este momento en la laguna de Fuquene. Esto es cuestión de todos, porque todos vamos a necesitar el agua. El día que Chiquinquirá, que Susa, que San Miguel, que Simijaca y que muchos pueblos nos quedemos sin esta fuente preciada, pues va a ser nefasto para nuestras futuras generaciones. Con voluntad política, incluyendo a las comunidades en el proceso de la recuperación de la laguna, la explotación turística y artesanal con los materiales naturales que allí se producen, se puede crear todo un emporio de desarrollo económico alrededor de Fuquene. Claro, total. ¿Qué pasa? Que aquí la comunidad, ¿quién conoce más el tema de Buchón? ¿Quién conoce el tema de la laguna? ¿Quién conoce la laguna? La comunidad. ¿Sí? La misma comunidad. ¿Qué pasa con la CAR? Digamos que la CAR es la directamente responsable
de administrar y cuidar la laguna de Fuquene, sí, porque es una laguna, es la tercera laguna más importante de Colombia. Que la laguna, para recuperarla con una buena maquinaria, una buena logística y una empresa que realmente se ponga la camisa, es para recuperarla en 5 años. Porque en sí el buchón es fácil sacar, porque es un buchón flotante. Sí, se puede sacar fácil, una buena logística se puede sacar fácil. Y la sedimentación de la laguna con una buena maquinaria se puede sacar. Se podría desarrollar potencialmente el turismo y generar bastante empleo a través de esto. Total, porque nosotros tenemos aquí lo que es Chiquinquirá, lo que es el departamento de Boyacá, Chiquinquirá, tenemos parte de Santander, muy cerca de la laguna de Fuquene, inclusive Bogotá, tenemos Ubaté, y el que conoce la laguna de Fuquene bien, el turista bien, pero desafortunadamente cuando pasan por la vía principal, que la laguna se comienza a ver desde el Peñón y ven todo totalmente tapado, ¿qué dice el turista? Aquí dentro, ya no hay ni por dónde montar en lancha. Que el junco no se acaba. Sí, el junco sí lo han utilizado, no solo el junco, también la INEA, para lo que usted acaba de decir, para las artesanías acá de nuestros campesinos que ahora la están elaborando mucho, elaboran canastos, esos sombreros, abanicos, muchas cosas se pueden hacer con ese producto. ¿Qué pasa? Que solamente el campesino puede coger el junco que está al alcance de ellos. Si usted ve allá la parte de allá, el junco que está a 500 metros atrás, ¿cómo hace el campesino para ir a cogerlo si la lancha no puede pasar? Entonces el junco no se pierde, pero no por, digamos, que se pudra, sino simplemente porque no hay cómo el campesino llegue a él para transportarlo y poderle hacer su proceso. Nosotros acá hay un grupo y nosotros somos una asociación constituida en Cámara de Comercio, en donde como comunidad nos unimos, ¿sí? Porque anteriormente esto aquí era la guerra del centavo. Yo soy el líder de esa asociación. Entonces cogimos la comunidad, la organizamos y hemos venido arreglando el puerto de la laguna de Fuquene, porque esto anteriormente era un tema de suciedad, de desorganización, y hoy estamos organizados y estamos haciendo un trabajo comunitario en donde vamos a tomar medidas de realmente que se le tome la atención a la laguna de Fuquene. Acá hay gente que tiene la experiencia que puede aportar para la limpieza de la laguna de Fuquene a corto plazo. Es muy fácil, existe el río Suárez, está Puente Concreto. Si hicieran un proyecto que lo que hace el aire que es, por ejemplo ahorita que está hacia el lado de Chiquinquirá, arrastra, ponen buena maquinaria en Puente Concreto y le van sacando y la misma naturaleza se va ayudando. Pero ¿y qué pretenden? Seguramente meter una maquinaria a muchos kilómetros y sacar, eso es un gastadero de plata innecesario. Pienso que es necesario que recuperar la laguna hay que hacerlo desde la escala humana. Hay que comenzar a pensar desde ahí, desde las asociaciones, de las organizaciones comunitarias, desde la misma población que habita en los territorios, desde acá mismo, las personas que venían sacando el junco para hacer las artesanías, desde las mismas personas que venían trabajando con sus lanchas, haciendo sus actividades diarias. Todos ellos tienen un conocimiento muy importante y que es necesario comenzar a buscar que el agua haga parte, digamos, del desarrollo mismo económico local, pero no desde como se está planteando. Recuperar la laguna no es desde las multinacionales que vienen a llevarse en los dineros. Recuperar una laguna, recuperar un territorio, es desde la gente, desde nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que hacer parte de la recuperación de la laguna de Fuquene, de la recuperación de las aguas, la recuperación de nuestro territorio. Arranca desde la misma conciencia que tenemos que tener cada uno por mantener la laguna, por las aguas que vienen de los municipios vecinos, cómo se hacen unos procesos de recuperación de esas aguas y que lleguen a la laguna de una forma adecuada, cómo recuperamos los peces, cómo recuperamos las aves que habitan en estos territorios, cómo aprendemos a convivir con ellos. Y todos sabemos quién mal cuida el agua en esta región. La CAR.
La CAR que financia la ciudad de Bogotá en buena parte a través del impuesto predial. La CAR es manejada por un conjunto de ONGs de papel que un politiquero hace en la sala de su casa para tomarse la mayoría de la junta directiva. La CAR empieza a ser manejada es por la corrupción, no por el agua, no por el bienestar general. Aquí tendríamos que comprometerme desde la perspectiva de volver a Colombia una potencia agraria, agroindustrial e industrial, en la perspectiva de volvernos una potencia del trabajo y de la vida. Tendríamos que hablar de una nueva forma de cuidar el agua. Y la mejor forma de cuidar el agua es que la gente sea dueña del agua.